Jóvenes, ¿cómo están? Bien, como ya sabrán, pues vamos a hacer lo de esta semana, lo que vendría a ser un repaso. Está bien, vamos a hacer algunos cuantos ejercicios que abarquen todo lo que hemos hecho hasta ahora. Está bien, desde análisis dimensional hasta características del movimiento. Ok. Vamos a recordar también, ¿cierto? Pues bien, empecemos desde el primer tema. Aquí los temas van a estar en desorden, ¿bien? Porque como sabrás tú, el día que llegues a postular a un instituto, a una universidad, los temas no vienen de forma ordenada, ¿no? Todo es al azar. Así que tienes que ya manejar esa sensación que pues precisamente uno siente durante un examen. ¿Está bien? Pues bien, comencemos una vez con el primer ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Calcula la ecuación dimensional del calor latente. Calcula la ecuación dimensional del calor latente. ¿Qué era ¿Qué significaba esto? Pues sencillo, ¿no? Cualquier magnitud derivada, o ya sea fundamental, que, que era generar una ecuación dimensional que implicaba, pues expresarlo en función, es decir, que aparezcan las magnitudes fundamentales, ¿verdad? La masa, la longitud, el tiempo, los cuales son más conocidos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para expresar esto o hacer del calor latente la ecuación dimensional, ¿qué se hacía? Pues teníamos ahí L de calor latente, le aplicábamos las famosas barras, ¿no? ¿Cierto? Eso implicaba que estábamos hallando o generando la ecuación dimensional, ¿cierto? ¿A qué era igual esto? Al calor. El calor es una magnitud, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cuál es su expresión. Calor, le aplicamos barras, y a masa le aplicamos barras, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, si teníamos velocidad, ¿qué hacíamos para hallar esa ecuación dimensional? La expresamos en barras. Y velocidad era, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Distancia entre tiempo, ¿cierto? Distancia entre tiempo. Y distancia entre tiempo. ¿Y la distancia qué era? A ver, magnitud, aquí las barras. Claro, porque estamos hallando esa ecuación dimensional. Distancia qué era? Es una longitud, ¿verdad? Longitud, distancia, X metros, centímetros, kilómetros. L de longitud, ahí expresamos la ecuación, la magnitud, perdón, fundamental, ¿cierto? Longitud. No, claro, distancia entre tiempo aquí, claro, distancia entre tiempo. ¿Y el tiempo qué era? Una magnitud fundamental también, ¿verdad? T. La ecuación dimensional del tiempo es precisamente la T mayúscula, así. Y lo expresamos así, ¿no? El T subía LT a la menos 1, ¿cierto? Entonces la ecuación dimensional de la velocidad es ¿quién? LT a la menos 1, por ejemplo, ¿cierto? En este caso vamos a hablar del calor de la masa, ¿cierto? Bien, ahora, el calor como tal, esta ecuación dimensional, podrías relacionarlo con otro tipo de expresiones que nos facilite poder hallar su ecuación dimensional. Por ejemplo, mira, tú habrás notado que cuando uno siente calor, ¿te has preguntado? Eh, si hablamos de calor, estamos hablando de energía, ¿cierto? Por ejemplo, tú alguna vez habrás agarrado quizás tu uña, por ejemplo, agarras una lima y empiezas a limar fuerte, fuerte, y si lo habrás hecho rápidamente y fuerte, verás que se siente caliente, ¿verdad? Caliente. ¿Qué hemos aplicado? Energía, ¿cierto? Energía. O por ejemplo, cuando uno empieza a trotar o correr, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Empieza a sudar, ¿verdad? Empieza a calentarse, empieza a generar calor, ¿verdad? Estamos aplicando energía, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el calor es equivalente a energía, ¿verdad? Energía, ¿cierto? Energía, claro. Ahora tenemos que encontrar una ecuación que, que tenga que ver con energía, la cual la podemos expresar en función de sus magnitudes fundamentales. Mira, la más conocida que yo te puedo dar ahora, la que seguramente tú habrás escuchado siquiera, por accidente dices, ¿te acuerdas la ecuación de Einstein? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? Recuerda que calor es equivalente a energía, ¿cierto? Ya, entonces a partir de esto podemos hallar esto, ¿no? Podremos poner aquí calor, ¿cierto? De manera práctica, ¿no? Claro, calor aquí, equivalente.
Entonces la energía, si yo quiero alcanzar o hallar su ecuación dimensional, ¿qué hago? Barras, ¿cierto? Barras, barras. Ecuación dimensional aquí. A ver, estas barras entran en cada uno de los factores, ¿verdad? La ecuación dimensional de m, la masa, la misma ecuación fundamental, ¿verdad? M. La ecuación dimensional de la velocidad ya lo habíamos hallado, ¿verdad? Lt a la menos 1, ¿cierto? ¿Recuerdas, no? Claro, al cuadrado sería L cuadrado por T a la menos 1. Y ahí tenemos el famoso calor expresado en una ecuación dimensional, ¿cierto? La ecuación dimensional del calor, el M L cuadrado por T a la menos 1. ¿Está bien? Listo. Entonces, hacemos lo siguiente. Decimos que el calor, su ecuación dimensional, ¿quién es? M por L al cuadrado por T a la menos 2, ¿cierto? Y debajo la ecuación dimensional de la masa, ¿quién era? Si lo expresamos en función de las magnitudes fundamentales, la masa es una magnitud fundamental, ¿no? Entonces m sencillamente, ¿verdad? Mayúscula. Se simplifica aquí m, ¿cierto? ¿Y qué nos queda finalmente? L cuadrado, a ver, L cuadrado por T a la menos 2, ¿cierto? ¿Y cuál sería la clave? Aquí no aparece así de manera directa, aquí ha aparecido medio extraño, pero la C, nos garantiza, nos dice que es este de aquí. ¿Está bien? Claro, no, el exponente no aparece así, sino aparece así. Pero ya tú lo sobreentiendes, ¿verdad? Claro, listo, a ver, veamos el siguiente ejercicio. A ver. Bien, nos dice, determina la fórmula dimensional, o la ecuación dimensional es lo mismo, de X, ¿cierto? X, claro, X. Donde el B es velocidad y A es frecuencia, ¿cierto? A es frecuencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto, mira. Nosotros queremos la ecuación dimensional de X. Entonces vamos a despejar X, ¿está bien? ¿Qué hacemos aquí? Elevamos al cuadrado, ¿cierto? Elevamos al cuadrado aquí y aquí elevamos al cuadrado, ¿cierto? Ah, ya. Nos queda aquí al cuadrado es igual a B sobre X, ¿cierto? La radical se va. Despejamos X y X nos quedaría así, ¿cierto? B sobre A al cuadrado. Claro, ¿está bien? Ahora, si queremos hallar su ecuación dimensional, pues aplicamos ¿qué? Barras, ¿cierto? Barras aquí, barras. Barras, barras y barras aquí. Dentro del exponente, ¿está bien? En el caso de A, ¿cierto? A barras elevado todo al cuadrado. Bien. Ahora, B, ¿qué es B? Es velocidad, ¿cierto? B es velocidad. La ecuación dimensional de la velocidad, ¿quién era? Ya lo había dicho, ¿no? L por T a la menos 1. Claro, entonces ponemos aquí arriba L por T a la menos 1. ¿Sobre quién? Sobre A al cuadrado. ¿Quién es A? A es frecuencia. A es frecuencia. ¿Está bien? A es frecuencia. Bien, aquí la frecuencia, ¿cómo la entendemos? Miren, entiéndelo de la siguiente manera. No sé si tú habrás escuchado del periodo. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué a los diarios que comúnmente consumimos todos para informarnos? ¿Por qué te has preguntado por qué se le llama periódico? Porque precisamente eh, la manera en la cual sale cada uno de los periódicos es precisamente periódicamente, porque se da cada 24 horas, ¿cierto? Cada 24 horas sale un nuevo periódico, un nuevo diario, ¿está bien? Por ejemplo, otro caso tendríamos en la menstruación, por ejemplo, las mujeres menstruan, si hablamos de mujeres regulares, ¿cierto? Si no me equivoco. Las mujeres menstruan en un determinado intervalo de tiempo, ¿cierto? Cada 30 días, quizás un poco menos, un poco más. Y eso es periódico, ¿no? Cada cierta cantidad de tiempo, pues se repite, ¿no? Se repite. A esas repeticiones se le conoce como periodo, ¿está bien? Una manera periódica. Cada cierto intervalo de tiempo, así, se presenta algún fenómeno, qué sé yo. Los diarios, el periodo de la menstruación de las mujeres, etcétera. ¿Está bien? Ahora, existe algo que es su inverso. Se le conoce como frecuencia, ¿está bien? Frecuencia. A ver, si es su inverso, pues podemos decir esto. El periodo, su inverso, ¿quién sería? La frecuencia. ¿Está bien? La frecuencia. ¿Está bien? Y se expresa así. F es igual
a 1 sobre el periodo. ¿Está bien? Cuando hablamos de periodo, bien, cuando hablamos de periodo, ¿qué es periodo? Tiempo, ¿verdad? Porque es cada cierto tiempo, ¿no? Cada 30 días, por ejemplo, la menstruación quizás, o los diarios, cada 24 horas, ¿cierto? Entonces, si queremos hallar la ecuación dimensional de frecuencia, tendríamos que hallar la ecuación dimensional del tiempo, ¿cierto? Entonces, la ecuación dimensional de la frecuencia aquí sería 1 sobre t del tiempo, ¿no? Que es una magnitud fundamental, entonces sería t, ¿cierto? T, claro. Entonces ya tendríamos f, lo cual es a, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. A es frecuencia, f. ¿Está bien? Entonces, a ver, lo ponemos acá. ¿A qué sería? A sería, A sería equivalente a frecuencia y su magnitud fundamental, ¿quién sería? Pues la inversa del periodo, ¿verdad? 1 por t. Y esto sería expresarlo de la misma forma, t a la menos 1. Pero todo esto está elevado al cuadrado, ¿verdad? T a la menos 1. Ah, ya, entonces elevamos al cuadrado, ¿cierto? Todo esto elevado al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda, aquí ya lo reemplazamos, t a la menos 2, ¿cierto? T a la menos 2. Finalmente, vamos a borrar esto. Finalmente, ¿cómo nos quedaría x? La ecuación dimensional de x. Así, ¿verdad? X sería L por t a la menos 1. Y este t a la menos 2 sube, ¿no? T a la menos 2. Pero sube con más, ¿verdad? Más 2, claro. Espero te acuerdas de eso. Y nos quedaría bases iguales, exponentes que se suman, ¿no? Menos 1 más 2, pues más 1. Nos queda t, simplemente. Entonces la ecuación dimensional de x, ¿quién es? L por t. ¿Está bien? Listo. Bien, ahora veamos el siguiente ejercicio. Bien, siguiente ejercicio. Mira, nos dice calcula el módulo del vector resultante. Calculemos el módulo del vector resultante. ¿Está bien? Tienes que recordar esto, ¿eh? Cuando tú tenías dos vectores que formaban un ángulo de 120 grados, y este vector era A, por ejemplo, y este vector también tenía que ser A, también tenía que ser A, ¿está bien? También tiene que ser A. ¿Su resultante quién era? ¿Te acuerdas el teorema del paralelogramo? Trazábamos, ¿cierto? Paralelas. ¿Y la resultante quién era? Esta, ¿verdad? Flynn, acá. ¿Y quién sería esa resultante? A también, ¿está bien? A. Esa sería la resultante. ¿Está bien? Y aquí, mira, aquí se generaba una bisectriz, ¿está bien? Aquí era 60 y aquí también era 60, ¿está bien? Recuerda eso, ¿eh? Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. A ver. Aquí, mira, aquí tenemos este vector, aquí este otro vector. Forman un ángulo de 120 grados. Y este vector es raíz de 3. Este vector es raíz de 3. Ah, yo quiero la resultante. ¿Qué hago? Trazo esta plum. Ahí está. Paralelogramo, ¿verdad? Paralelas y trazo esa. ¿Y la resultante quién sería? El vector común, ¿verdad? A raíz de 3. Claro, también sería raíz de 3. Claro, y aquí bisecada, ¿verdad? 60, 60. ¿Está bien? Eso tienes que recordar, ¿no? Recuerda eso. Ya, entonces eso vamos a aplicar aquí. Entonces, si yo agarro esto de aquí, este vector, mira, este vector sería 20 y este otro vector así, lo he trasladado, ¿ah? A ver, vamos a ponerlo más chévere. Este vector lo voy a trasladar a su paralela así, claro, 20, más o menos, ¿no? Este vector su paralela, ¿cuánto es este? 20, ¿cierto? Claro, y ahora yo voy a hacer que paralelas. Claro, y ahora trazo la resultante, ¿no? ¿Y quién sería la resultante? Esta, ¿verdad? Plin. Ya está. ¿Cuánto sería? Ah, obviamente que aquí era 120, ¿verdad? Pero esta resultante bisecada, ¿verdad? 60, 60. ¿Y la resultante cuánto sería? Pues también 20, ¿cierto? Claro, 60, 60 y la resultante era 20. Listo. Pero, aquí también hay otro vector. Este vector de aquí, ¿verdad? Este de aquí. ¿Lo ves? Claro. Estos dos vectores ya desaparecieron, ya no están. Ya lo hemos reemplazado por quién? Por el vector resultante, ¿verdad? Que era ¿cuánto? 20. Ah, ya. Entonces, nos olvidamos de estos dos vectores. Este vector nos olvidamos de él. Bien. Y el vector resultante sería este, ¿verdad? R. ¿Cuánto sería R? 20, ¿verdad? Claro.
Y da la coincidencia que aquí estos dos vectores, el y el de aquí, pues son colineales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuánto era? 60 grados, ¿cierto? 60 grados y aquí, ¿cuánto? 120 grados. Entonces, ¿cuánto suman estos? 180 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué son? Colineales, ¿verdad? En una misma línea están, ¿cierto? 180 grados. ¿Y cómo son esos vectores? Pues opuestos, ¿cierto? Opuestos. Voy a borrar esto. ¿Y cómo se sumaban vectores opuestos, colineales? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Tenemos un vector aquí A. Bien, y aquí tenemos otro vector B, por ejemplo. Y da la casualidad que B es mayor que A, por ejemplo. La resultante sería la diferencia, ¿no? El mayor menos el menor. B menos A sería el vector resultante. ¿Está bien? Claro. Listo. Entonces, a ver, con este caso, con este problema, ¿cuánto sería eso? Ya, sería 12 y 20, ¿cierto? 20, 12 y 20, ¿cierto? A ver, la resultante, ¿quién sería? La diferencia, ¿no? ¿Quién es mayor? Pues 20. Entonces sería 20 menos ¿quién? 20 menos 12, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? 20 menos 12, ¿cuánto es? A ver, 8, ¿cierto? Claro, 8 ¿qué? Metros, estaba en metros, ¿cierto? Y la clave, ¿quién sería? Pues la B, ¿cierto? 8. A ver, siguiente ejercicio. Bien, siguiente ejercicio, mira, nos dice calcula el módulo del vector resultante. Calcula el módulo del vector resultante. Aquí tenemos muchos vectores, ¿cierto? Y la idea es, pues, a todos esos vectores expresarlo en función de un solo vector, ¿cierto? El vector resultante. La suma de todas estas, ¿verdad? Tienes que recordar esto, ¿eh? Si yo tengo este vector y tengo este otro vector consecutivo, este otro vector consecutivo, ¿cuál sería el vector resultante? A ver, esto es más chévere, medio raro, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál sería el vector resultante? El que cierra, ¿verdad? El que cierra y el cual no seguiría siendo consecutivo, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería este de aquí. Claro, ¿cierto? No este, no es a confundir con el de aquí, Este no, ese no, ese no. El de aquí, el no consecutivo. Este, ¿verdad? Claro, ese. Claro, a ver, si este vector es A, por ejemplo, y este vector es B, y este vector es C, ¿cierto? Y este vector yo le pongo, no sé, pues D, ya ponle. Yo quiero el vector resultante. ¿El resultante qué es? La suma de todos los vectores. Ya yo sumo, entonces. Sería R, que es igual a más B más C más D, ¿cierto? Más D. Claro. Pero mira, A más B más C, ¿quién es? A más B más C, ¿quién es? Este, ¿verdad? D. Claro, D. Y entonces el vector resultante, ¿quién sería? Como A más B más C más A más B más C equivale a D, vectorialmente, más el D que está ahí, ¿cuánto sería? 2D. ¿Y el vector resultante cuánto sería? El vector resultante sería pues 2D, ¿cierto? Claro. Listo. Entonces, eso vamos a aplicar aquí. A ver, veamos. Vamos a borrar. Ya. A ver. Ya, entonces, vector resultante. ¿A qué sería igual? A ver, yo le voy a poner acá, lo voy a poner A, B, C, D. Recuerda, son vectores, ¿sabes? Son vectores, tienen dirección, ¿ah? No vas a pensar que son números. O sea, su módulo de cada uno de esos vectores es tal, ¿no? 2, 6, 4, 3, etcétera. Vector E aquí, ¿ya? Bueno, vamos a poner aquí otro color. A ver. Ya está, listo. Ya. R, ¿qué sería? A más B más C más D, ¿cierto? Vectorialmente, perdón. A más B más C más D, ¿cierto? ¿Más quién? Más E, ¿verdad? Más E. Ya. Ahora, date cuenta, mira, A más B más C más D, ¿quién es? A más B más C más D, ¿quién es? ¿Recuerdas esto? A ver, aquí tenemos, vamos a ponerlo. A, B, C, D. ¿Quién sería A más B más C más D? El de aquí, ¿no?
El que cierra, este de aquí, ¿cierto? Ese es. Claro, ¿cierto? Ya lo había explicado, ¿no? Estos cuatro vectores es este de aquí, el único, este de aquí. ¿Está bien? ¿Quién sería? Pues E, ¿verdad? E. A más B más C, ¿quién más D? ¿Quién es? Pues E. ¿Cierto? E. Entonces reemplazamos R, a ver, R. A más B más C más D, ¿quién es? Pues E. Más el otro vector que nos quedaba, E. Entonces, ¿cuándo sería E más E? Pues 2C. Claro, ¿verdad? 2C. Así es. Y ahora aplicamos vector resultante. Pues aplicamos vector resultante, barras aquí. El 2 sale, porque es un número real, no es un vector. Entonces aplicamos barras y el vector resultante, ¿cuándo sería? ¿Cuánto equivalía? 7. Y como es un vector único, ¿cierto? Un vector único y forma 0 grados, ¿cierto? Sería aquí el módulo, te había explicado una vez. Si yo tengo este vector, su módulo, ¿quién es? Módulo de A, pues A simplemente, ¿cierto? A simplemente. Eso te había explicado, recuerdo muy bien. Entonces, el módulo de E, ¿cuánto sería? Si E equivale, el vector es 7, 7 unidades, su módulo, ¿cuánto sería? Pues 7, 7. Pero como está multiplicado por 2, ¿cuánto sería 7 por 2? Pues 14. Claro, ¿cierto? 14. Y esa sería la respuesta. La clave, ¿cuál sería la clave? La clave C, ¿cierto? La clave C. La clave C de COVID-19. Ahí está. Listo. A ver, pasamos al siguiente ejercicio. A ver. Listo. A ver, ¿qué vemos aquí? Que nos dice calcula el módulo del vector resultante. El módulo, ¿verdad? El valor del vector resultante, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Ah, ya. Observa, mira, te he dicho, se observa ahora. Se observa ahora. Sí, concéntrate. Yo sé que es difícil, pero inténtalo. Bien, vemos dos vectores comunes, ¿cierto? Dos vectores comunes, ¿cierto? Este de aquí, es 7 raíz de 3 unidades, 7 raíz de 3 unidades, ¿cierto? Claro, y entre ellos vemos que hay una abertura, ¿verdad? Es decir, un ángulo, ¿verdad? Teta, ¿cierto? Teta. ¿Cuánto es ese teta? A ver, ¿cuánto es teta? A ver, aquí tenemos 30 grados, más teta, ¿cuánto serían? ¿O cuánto tendría que ser, mejor dicho? ¿Cuánto? 180 grados, ¿cierto? 180 grados, porque es colineal, ¿verdad? Los tres aquí están en una misma línea, ¿verdad? Eso ya lo debes conocer. ¿Cuánto suma entonces? Teta, ¿cuándo sería entonces? ¿Cuánto? 120 grados, ¿verdad? 120 grados. Ah, mira, 120 grados. Ah, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya. A ver, más bonito, más bonito. A ver, aquí, a ver, acá, a ver, así. Pongámoslo así. Aquí, aquí, ¿cierto? Y yo tenía que esto era 7 raíz de 3. Aquí 7 raíz de 3. ¿Y cuánto equivalía ese teta? Ese teta, ¿cuánto era? 120 grados. Y si yo trazo la resultante, ya, te debes estar recordando, ¿verdad? ¿Quién era? A ver, trazo paralelas acá así, así, más o menos por ahí, acá así, así. Ay, perdón. Acá así, por acá, por acá, por acá. Así, más o menos, ¿no? Pero se supone que sería él, pues claro, él. Y aquí lo bisecada, ¿no? 60 grados, ¿cierto? Claro, uy, eso parece un 6. Ahí está. 60 grados. ¿Y cuánto era la resultante? La resultante, ¿cuál era? El mismo valor que los dos vectores comunes, ¿verdad? 7 raíz de 3. 7 raíz de 3 unidades. Claro, esa sería la respuesta. El módulo del vector resultante, ¿cuánto es? 7 raíz de 3. Ahí está, marcas. A ver, vamos ahora al siguiente ejercicio.